Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. A diferencia de otras operaciones aritméticas, no hay ninguna función para la resta en Excel. Debes confiar en el signo de menos, ¿vale? El estándar para realizar estas restas. Por eso en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos restar números en Excel. Entraremos rápido a nuestro Excel, como siempre, para poder ver cómo se hace esta operación, ¿vale? Vamos a usar un libro en blanco y vamos a añadir rápidamente unas columnas con unos números al azar, ¿vale? Vale, tan al azar como lo estamos haciendo aquí. Entonces, para poder restar aquí estos dos números, vamos a usar el signo de igual y vamos a indicar primeramente nuestra celda y vamos a utilizar el símbolo o el signo para hacer nuestras restas, que es el estándar, ¿no? El signo de menos. Y después vamos a utilizar la celda a la cual le queremos hacer la resta. Entonces, si te fijas, de esta manera estamos haciendo rápidamente una resta. Podemos coger y arrastrar esta función. Bueno, no es una función, sino es un símbolo de resta, ¿vale? En la cual podemos, empezar a restar las demás filas y columnas que tenemos en este pequeño ejemplo, ¿vale? Pues nada, así de sencillo es poder restar números en Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.